Hola, el día de hoy hablaremos acerca de la reanimación neonatal. El algoritmo esencial de reanimación neonatal inicia con la revisión del equipo próximo a utilizar, como son la lámpara de calor radiante, con una temperatura entre 36 a 36,5 grados centígrados, los monitores, la bolsa de ventilación a presión positiva, bolsa autoinflable, máscaras faciales, tubos endotraqueales, tijeras, laringoscopio, líquidos y compresas calientes. A partir de este momento inicia el minuto de oro, con el nacimiento del bebé. Seguido de esto, debemos comprobar la vigorosidad del recién nacido evaluando si conocemos la edad gestacional, si es prematuro o a término, si llora o respira y si tiene tono. Si ante alguno de estos ítems la respuesta es no, debemos iniciar con la reanimación neonatal, donde los primeros pasos constan en pasar al bebé a la lámpara de calor radiante, secar al bebé con compresas previamente calentadas, estimular al bebé, sobre todo en los pies, cubrir cabeza con compresa caliente para evitar la pérdida de calor, posicionar la vía aérea del bebé en ligera extensión y limpiar secreciones si es necesario. Después vamos a mirar el patrón respiratorio del bebé y evaluamos si tiene apnea o gasping. Es importante a su vez ir observando el monitor y estar alerta sobre la frecuencia cardíaca. Si tiene apnea, gasping y a una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, empezamos de inmediato a dar ventilación con presión positiva durante 30 segundos. Esta es considerada la maniobra más importante durante el minuto de oro. Para la ventilación vamos a usar una bolsa autoinflable que debe estar previamente lista con una máscara facial apropiada para el tamaño del bebé. Idealmente debe cubrir el mentón y el dorso nasal pero sin cubrir los ojos. Colocamos la máscara, realizamos un sello hermético con la maniobra CE e iniciamos ventilaciones. Si no contamos con un manómetro, no debemos ejercer demasiada presión sobre la bolsa, sino la mínima necesaria para tener una ventilación efectiva. Es decir, que veamos que el tórax se expande simétricamente y que se ausculte la entrada de aire por ambos ápices pulmonares. Debemos tener en cuenta mantener una frecuencia respiratoria de 40 a 60 respiraciones por minuto y para esto usamos la mnemotecnia Ventilo 2-3. Después de realizar las ventilaciones con presión positiva por 30 segundos, revalúe la frecuencia cardíaca, en donde encontraremos tres escenarios. El primero, con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, en donde el paso a seguir será el cuidado post-reanimación. El segundo escenario, donde hay una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. En primer lugar, se debe hacer la pregunta, ¿son las ventilaciones efectivas para lo que va a revisar la expansión simétrica del tórax? En caso de que no sean efectivas, pasamos a evaluar la mnemotecnia del Mr. Sopa, en donde la M habla de la máscara, se debe revisar que el tamaño sea el adecuado y que haya un sello hermético. La R de reposición, en donde se debe reposicionar la máscara y realinear los tres ejes de la vía aérea a través de la posición de olfateo. La S de succión de secreciones. La O del inglés Open Airway, abrir la vía aérea, en donde debemos asegurarnos de abrir la boca del paciente y que la vía aérea esté permeable. La P de presión, en donde debemos evaluar que la presión ejercida a la bolsa sea la adecuada para la ventilación suficiente de los pulmones del recién nacido. Y la A de alternativas, donde evaluaremos otras opciones como la intubación orotraqueal, la cual será revisada más adelante en el video. El tercer y último escenario es una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, en cuyo caso se deben tomar las siguientes medidas. Primero, realizar la intubación orotraqueal si en el momento no se ha realizado. Para ello hay que primero preparar el equipo. Para la intubación orotraqueal, lo primero que debemos hacer es posicionar al neonato. Para ello se debe realizar la posición de olfateo, que consiste en una leve flexión del cuello. El paso número 2 es estabilizar la cabeza del neonato con la mano derecha y abrir la boca con el dedo índice. Mientras que con la mano izquierda se sostiene el laringoscopio y se introduce por la comisura labial derecha. Se desliza hacia la línea media desplazando la lengua en su trayecto. El paso número 4 es buscar los puntos de referencia, es decir, la epiglotis en la parte superior, sobre la hoja del laringoscopio, la abertura de la glotis y las cuerdas vocales. El paso número 5 es introducir el tubo. Para ello se debe tomar el tubo con la mano derecha e introducirlo por la comisura labial ipsilateral, deslizándolo hacia la glotis sin perder de vista la misma. El paso número 6 es estabilizar el tubo con la mano derecha y retirar con precaución el laringoscopio sin mover el tubo, verificando las líneas guía. En el contexto de un paciente con menos de 60 latidos por minuto son iniciar las compresiones torácicas, para lo cual se disponen de dos técnicas.
La primera es denominada la técnica del pulgar o del abrazo, en la que se usan los 2 pulgares para deprimir el tercio inferior del esternón, mientras que las manos rodean el torso y los dedos sostienen la columna vertebral. Esta es principalmente útil cuando la reanimación se está realizando con 2 reanimadores. La otra técnica es la de los 2 dedos, que consiste en usar las puntas del dedo mayor y el índice o del anular de una mano para comprimir el tercio inferior del esternón, mientras que la otra se usa para sostener la espalda del neonato. En cuanto a la frecuencia de las compresiones, siempre debe ir acompañado de ventilaciones con presión positiva, evitando realizar ambas maniobras simultáneamente. Por ello, se deben sincronizar a razón de una ventilación después de cada 3 compresiones, para un total de 30 ventilaciones y 90 compresiones por minuto. Si la frecuencia cardíaca se encuentra sobre 60 latidos por minuto, se deben detener las compresiones y continuar administrando ventilaciones. Si transcurrido este tiempo no se logra aumentar la frecuencia cardíaca al menos por encima de 60 latidos por minuto, se debe proceder a la administración de medicamentos. El último procedimiento descrito en el algoritmo de reanimación neonatal consiste en la utilización de adrenalina. Está descrito que hasta el 99% de los neonatos mejora con las maniobras ya mencionadas. Sin embargo, siempre puede presentarse la excepción. La guía recomienda que si pasados 45 a 60 segundos de compresiones torácicas efectivas junto con ventilaciones y aún no se ha logrado subir la frecuencia cardíaca del neonato por encima de los 60 latidos por minuto, o en caso de asistolia, se debe iniciar manejo con adrenalina. La adrenalina se administra por vía intravenosa preferiblemente, en este caso por la vena umbilical empleando un catéter para la misma. El catéter umbilical debe ser de 3,5 a 4 French para menores de 3.500 gramos y de 5 French para mayores de 3.500. Para administrar el medicamento se debe diluir una ampolla en 9 mililitros de solución. La dosis empleada será de 0,1 mililitro por kilo a 0,3 mililitro por kilo. Una vez pasada la adrenalina se debe administrar un flush de solución salina de 1 a 2 mililitros. Que se haya administrado adrenalina no indica que cesen las compresiones torácicas. Estas se mantienen si la frecuencia cardíaca no se elevó por encima de 60 segundos con la primera administración. A los 3 minutos se debe revisar nuevamente los signos vitales del paciente para considerar una nueva aplicación de adrenalina. Las guías hablan de que el tiempo máximo para la reanimación son de 10 minutos.